Muchas gracias, querido Damián. Gracias a quienes están presentes en este diplomado. Creo que es importante aplaudir el interés y la posición de poder adquirir nuevos conocimientos respecto a la infancia. Eh, Entiendo que ustedes han tenido ya algunas jornadas de trabajo y también comprenderán que el proceso de atención a la infancia y de atención a las violencias es un proceso cíclico, dinámico y cambiante, en donde lamentablemente la normativa siempre está definida, marcada incluso históricamente, por ejemplo, en nuestro Código Civil. Sin embargo, los fenómenos estructurales que inciden dentro de la forma como se relaciona la infancia, las violencias, etcétera, son fenómenos cambiantes y cada día nos enfrentamos a nuevos retos y a nuevas formas de poder atender esta situación. Y bueno, tengo una hora, no voy a extenderme a hacer una presentación demasiado compleja, porque mi intención aquí es dotarle a ustedes de pequeñas pastillas en el ejercicio, en la práctica y en el momento que se relacionan con la infancia y con los temas precisamente de tutela en la infancia, para que ustedes puedan entender a macro esta situación. Primero, siempre he considerado importante resaltar cómo es el origen y por qué es que se está definiendo los conceptos tanto de custodia, de tutela, de atención, de protección a la infancia. No es un concepto nuevo, no es un concepto reciente, pero sí es un concepto que ha ido mutando con el paso de los tiempos. Antes ustedes habrán escuchado la llamada doctrina de la situación irregular, de la situación irregular del menor, en donde se entendía que un niño o una niña y un adolescente estaban en conflicto con la ley penal. Estoy hablando más o menos de los años 1900 y estoy yéndome al derecho anglosajón, en donde se comienza a atender esto. Entonces, ¿qué pasaba cuando un niño o una niña cometía alguna infracción penal? ¿Cómo atendía el Estado a esta situación? Se los consideraba en esa época como adultos, y es decir, el proceso al que se les sometían era igual a un proceso como un adulto. Generaba una situación de tal riesgo en ellos porque eran no solamente tratados como adultos, sino eran encarcelados en los mismos centros de encarcelamiento de personas adultas, eran sometidos a la misma alimentación, al mismo trato y a todo lo que implica el trato equitativo como un adulto. Entonces, en esa época nace el llamado movimiento de los reformadores en 1900 en Estados Unidos, en Washington, y dicen, no, a ver. Los padres de familia, primero de estos adolescentes en conflicto con la ley penal, dicen, estamos mal. Ellos no pueden ser tratados igual que adultos porque tienen condiciones específicas y están en situación de riesgo, en una situación totalmente distinta a la de un adulto y debe ser atendido. Es decir, la norma tiene que ser aplicada de forma distinta para este niño, niña o adolescente en conflicto con la ley penal. A esto se suma la academia y se hace un gran movimiento de los reformadores que comienzan a luchar por la creación primero de los tribunales penales de menores. Y ahí es donde se incorpora estos conceptos en el derecho anglosajón y en Latinoamérica todavía estábamos muy retrasados en ese concepto, pero luego sí fuimos replicando hasta llegar a nuestro país, Ecuador, en donde se comienza ya a desarrollar este concepto. ¿Y por qué se llama la doctrina de la situación irregular? A ver, decían primero que, claro, es una persona que está atendido por una edad que se encuentra dentro de la infancia y esta atención propiamente requiere que se le trate como menor. Por eso, ahora quienes somos algunos conocidos como los niñólogos, se nos tiene prohibido utilizar la palabra menor porque la palabra menor significa una relación jerárquica de subordinado. Entonces le estamos dando un orden inferior a un niño, niña, adolescente al tratarlo como menor. Y precisamente como rebasamos el concepto de la doctrina de la situación irregular, es que uno de los primeros elementos que se incorpora con la Convención por los Derechos del Niño es que se desecha el uso de la terminología menor y se incorpora ya el reconocimiento legal y como tal de protección a niño, niña o adolescente para referirse
a una persona que está formando parte de la infancia o de la adolescencia. Y yo quiero señalar esto porque ustedes saben, en el Código Civil ecuatoriano es el código en donde ustedes pueden buscar y ahí van a encontrar el concepto de tutela. Y nuestro Código Civil ecuatoriano es un código demasiado antiguo, desactualizado completamente, que incorpora la doctrina de la situación irregular, en donde a breves rasgos uno puede ver cómo aún se mantiene esta relación jerárquica de subordinado, de superioridad, etcétera. Mientras no ha sido reformado el código, tenemos que aún sujetarnos a lo que nos señala, sin embargo, nuestro Código de la Niñez, en cambio incorpora estos desarrollos, este avance doctrinario y ya asienta las bases para la protección integral, que es la doctrina que actualmente se maneja en Ecuador y en la mayoría de países latinoamericanos con la llamada doctrina de la protección integral. ¿Qué nos dice esta doctrina? Esta doctrina primero nos dice hemos rebasado la situación irregular, ya no estamos tratando frente a menores en una situación de inferioridad que necesitan sí la atención específica de las autoridades del Estado para poder solucionar, porque cuando sean adultos se necesita que sea un adulto de bien, que sea un adulto que actúe de acuerdo a la norma y al respeto a la ley. La doctrina de la protección integral entonces nos obliga a que la atención se dé a la infancia, principalmente entendiéndolo como un ser individual y entendiendo la necesidad de atender esa etapa actual del desarrollo de la persona, del ser humano. Esta doctrina incorpora nuevos conceptos. Y uno de esos conceptos ya no solamente es el hecho de que un niño, niña, adolescente tiene que ser cuidado por su padre y su madre o por quien ejerza el rol de cuidador, ¿ya? Va incorporando también el concepto de la patria potestad, de qué implica la patria potestad, qué es la patria potestad, qué conjunto de derechos, deberes y obligaciones tienen los progenitores y también qué obligaciones y deberes tiene el hijo dentro de un hogar, la hija dentro de un hogar. Pero más allá del concepto de la patria potestad, vamos desagregando y caemos al concepto de tenencia, también como una de las formas que el ordenamiento jurídico en macro procura dirimir respecto a cómo se ejerce la tenencia. Principalmente, ¿por qué? Porque nació un conflicto grave. En el momento del divorcio, de la separación, entendiendo que ya no estamos frente al concepto de propiedad de los hijos, porque ese era el concepto de la doctrina de la situación irregular, en donde se decía que como es mi bien, es mi propiedad, yo soy el titular de la propiedad de mi hijo, yo decido con quién está. Este concepto va revolucionando con la doctrina de la protección integral y en efecto se llega a sentar el concepto de la tenencia en respeto de la voluntad del hijo y que ahora con la sentencia, la última sentencia de la Corte Constitucional es una belleza, porque ya no solamente se restringe a la edad del niño, sino también a todas las condiciones específicas y respeta la observación general número 12 del Comité de Derechos de los Niños, que señala que deberá atenderse a la decisión al criterio en base a la capacidad de este niño y de esta niña. Van viendo ustedes que el avance normativo no es solamente un avance y un desarrollo normativo en base a que el legislador se le ocurrió, sino es un avance legislativo asentado en la doctrina de la protección integral. Y el concepto de tenencia también, si seguimos desagregando, llegamos a un concepto de custodia y es muy particular porque busquemos en el Código de la Niñez y Adolescencia la definición de custodia. Les invito a ustedes a buscar en el Código de la Niñez y Adolescencia la definición de custodia y no existe. Más allá de lo que nos dice el artículo 79 del Código de la Niñez, que dice que un juez o un órgano administrativo podrá dirimir o encargar la custodia a o B progenitor o incluso a una tercera persona, pero no hay una definición en sí. Sin embargo, se ha tratado de desarrollar este concepto en el sentido de la protección, en el hecho de que quien ostenta la custodia de un niño, niña o adolescente es aquella persona que tiene la obligación de precautelar su cuidado y su protección. Pero vamos más allá.
para que miren ustedes todo este panorama que nos va dando la normativa, porque más abajo de la custodia existe otra terminología también, que es la denominada orden de cuidado. Tampoco el Código de la Niñez nos define qué es una orden de cuidado, pero que ha ido mutando con el tiempo la definición y la aplicación de la orden de cuidado también como una de las formas jurídicas semejantes a una custodia familiar. ¿Y cuál es la fortuna de esta figura jurídica de la orden de cuidado? Que se puede solicitar ante un órgano administrativo o ante un propio juez, pero tiene la oportunidad de que puede ser emitida inmediatamente. Ahora, se ha ido deformando esta figura porque miren ustedes la particularidad. El Código de la Niñez fue emitido en el año 2003. En el año 2003 existían los famosos CNHs, no sé si recuerdan ustedes, en donde el INFE en ese entonces, no sé si ya se llamaba MIES, lo que hacía era, con su programa, enviaban a determinadas estimuladoras, etcétera, parvularias, a casas. Estas ingresaban a los hogares para cuidar a los niños y hacer este proceso de estimulación, etcétera, que no duraba más de media hora. Comenzaron a surgir problemas en esas jornadas específicas y se incorporó dentro del Código de la Niñez la figura del orden de cuidado para delegar a las cuidadoras de los CNHs. No era para delegar a padres, madres o cualquier otra persona el cuidado. Pero miren ustedes cómo fue desapareciendo esa forma de trabajo de los NHs, también fue mutando esta terminología y el concepto de orden de cuidado en la actualidad ha quedado marcado para poder delegar o encargar el cuidado de un niño o una niña a cualquier persona, porque el orden de cuidado se ha tomado ahora como un concepto extremadamente amplio. Ya no es solamente para padre o madre, sino de la experiencia, por ejemplo, que yo he tenido en juntas cantonales, en algunos casos hemos otorgado órdenes de cuidado, inclusive hasta padrinos, madrinas, por la necesidad apremiante de poder garantizar que un adulto proteja y atienda hasta que se resuelva la situación de fondo de este niño o esta niña. ¿Por qué he hecho toda esta introducción respecto a estas figuras de cuidado? Porque miren ustedes que vamos migrando desde la patria potestad, hablamos de la tenencia, hablamos de la custodia, hablamos de la orden de cuidado, pero también existe el concepto de tutela y el concepto de tutela es el que está específicamente señalado ya en nuestro Código Civil. Porque este es uno de los conceptos para mí más sensibles de todos los que he dicho, porque este no solamente implica el hecho de que se hable de una protección o una atención, sino es la sustitución, que puede ser tanto temporal como permanente, del ejercicio de la patria potestad. Y ahí sí es con el fin no solamente de garantizar una protección, una atención, sino también de manejar si es que existieran bienes, propiedades o cualquier situación económica, el manejo de esto a cargo de una persona adulta. Y muchos me han dicho entonces, aquí estamos cayendo en un concepto también de la doctrina de la situación irregular, porque claro, se está desconociendo al padre o a la madre como obligados y también como beneficiarios de la administración, en este caso de bienes de sus hijos. Sin embargo, la tutela ha ido evolucionando también como un concepto para poder garantizar cuando exista la ausencia de un padre o una madre para poder manejar precisamente esta situación. Nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano ha sido específico y la definición de tutela no está en el Código de la Niñez y Adolescencia porque no se ha incorporado ya que había el concepto que nos trae el Código Civil. Precisamente, el artículo 367, si no me equivoco, del Código Civil establece el tema de tutela o curaduría, que es un cargo impuesto a ciertas personas a favor de aquellas que, por ejemplo, no pueden gobernarse por sí mismas, como ustedes saben, o que no se hallan bajo patria potestad. Uno de los ejemplos de esto es cuando se declara la interdicción de una persona demente o de una persona por el uso de la palabra que no se debe hacer, pero así está en el Código Civil, o de una persona con discapacidad.
También en este caso, cuando un niño, niña o adolescente no presenta, no tiene a su padre o a su madre, quien ostente la patria potestad, es quien se debe delegar a otra persona para que ejerza la tutela. El Código de la Niñez y Adolescencia, ¿por qué no incorpora el concepto de tutela en sí? Si estamos hablando de un código que ya no es nuevo, pero que reconoce también a la tutela. No lo hace, pero sí reconoce como a la tutela una institución de protección, cuando no existe quien ostenta la patria potestad. ¿Y por qué es importante? Porque el Código de la Niñez transversaliza el interés superior del niño y regula el hecho de que no solamente se deba atender a la tutela, sino también se deba otorgar medidas de protección. Es decir, cuando se ventila el proceso para la designación de quien ostente la tutela de un niño o de una niña, el juez no solo tiene la obligación de determinar quién va a ostentar esta tutela, sino de también definir un plan integral de medidas de protección, pues tiene la obligación de mantenerse vigilante de que, además de la situación de vulnerabilidad por la edad que presenta este niño, presenta una situación de doble vulnerabilidad al no tener quien ostente su patria potestad y requiere el seguimiento y un plan integral de medidas de protección. Más allá, en el año, como ustedes saben, en el año 2008 se emite nuestra Constitución, se aprueba nuestra Constitución y ¿qué pasa? Nuestro Código de la Niñez se aprueba en el año 2003 y luego la Constitución en el año 2008. Afortunadamente, como nuestro Código de la Niñez estaba enmarcado en la doctrina de la protección integral, no iba a ser contrario en su integralidad, en la mayoría, a los mandatos constitucionales, porque la Constitución ratifica y enfatiza la necesidad de la protección integral de la infancia y adolescencia. Y precisamente se define que el interés superior del niño tiene que ser transversalizado y tiene que ser la génesis y el origen para poder definir la tutela de niños, niñas y adolescentes. Esta institución jurídica, mediante la cual una persona asume el cuidado, la representación y administración de bienes de un niño, niña o adolescente que no se encuentra bajo la patria potestad, y eso sí quiero ser sumamente enfática, que esta sea una de las pastillas que ustedes se lleven, es cuando no se encuentra bajo la patria potestad, tiene causales. Uno de los causales es el elemental y el obvio cuando existe el fallecimiento de los padres, tanto de padre o madre, o cuando uno de ellos fallezca y el otro mantenga una privación o una suspensión de la patria potestad, o cuando se inicie el proceso de privación o suspensión de patria potestad a los dos padres. Además, cuando los padres presenten la ausencia, abandono o incapacidad legalmente declarada, es decir, judicialmente declarada, perdón. ¿Cuál es la finalidad específica de la tutela? Primero, garantizar el ejercicio pleno y efectivo de derechos de este niño, niña o adolescente. Ya no estamos en el concepto de, insisto, de propiedad, sino estamos en el concepto de titularidad de derechos y se requiere que exista una persona responsable que permita garantizar la exigibilidad efectiva de derechos, garantizar la protección de derechos y el goce de estos derechos. Y en el caso de que no exista la forma de poder ejercer plenamente sus derechos, de que esta persona sea quien active el sistema de protección integral para poder vigilar, para poder realizar todos los procesos necesarios para que se restituya el derecho y posteriormente pueda gozar efectivamente de este derecho. Y en base a esta doctrina precisamente de la protección integral es donde se trata de armar el triángulo de la búsqueda de la estabilidad, tanto psicológica, física y jurídica. ¿Y por qué en esta especie de triángulo? Porque precisamente el quien ostenta la tutela tiene la obligación de principalmente garantizar la estabilidad psicológica, física y la administración de los bienes y tanto la representación legal de ese niño o niña adolescente ante cualquier organismo.
Es decir, no se está dejando en desprotección ni en desatención absolutamente ninguno de los espacios. Se incorpora un concepto tan amplio que permite desarrollar íntegramente a este sujeto y titular de derechos que es un infante. Y además que obviamente garantizar el acceso a poder obtener y ejercer plenamente sus derechos como educación, salud, protección. Por ejemplo, ¿qué es lo que me ha pasado? Y aquí les voy a comentar también algunos de los casos que tuve en juntas cantonales. Hace algunos años tuve un caso en donde lamentablemente falleció padre y madre de un niño de 5 años. Estaba por escolarizarse en ese entonces y el desconocimiento tan profundo que existía de la norma les obligó a que, en este caso, los abuelos acudan ante la Junta Cantonal para solicitar medidas de protección porque necesitaban legalizarse ellos como cuidadores de su nieto para poder realizar la inscripción en la unidad educativa. Entonces, como la práctica a veces dista mucho de lo que establece la normativa, se les había asesorado indicando que con una figura de orden de cuidado era suficiente porque el Ministerio de Educación iba a proceder con el registro únicamente con ese documento. Y ahí cayó el debate, porque no se le puede restringir al niño el acceso a la educación por el hecho de que se requiera que un abuelo o abuela tenga y ostente la capacidad jurídica para poder representarlo. Primer debate. Segundo debate. Respecto a si la figura de la orden de cuidado efectivamente es una de las medidas adecuadas para poder conceder a un abuelo o abuela la capacidad legal para representar ante la unidad educativa. Y tercer debate, ¿dónde queda la tutela? Entonces, si vamos a lo que nos dice la normativa con claridad, específicamente el trámite legal que los abuelos debían seguir es iniciar el proceso de tutela de este niño, para no solamente iniciar la representación legal ante la unidad educativa, sino, pues sus padres fallecieron, no existía quien ostente la patria potestad y son ellos quienes debían haber ejercido la representación legal para la administración tanto de sus bienes, para la representación jurídica y para garantizar todos los demás estándares de protección y atención. Sin embargo, no vamos a desatender, y ahí qué fue lo que se hizo a través de Junta Cantonal. Primero, la disposición inmediata de que el Ministerio de Educación no podía negar en lo absoluto el acceso a la educación a este niño porque sus abuelos no tenían un documento que les delegue la representación legal. Segundo, sí, la activación y la asesoría inmediata por parte de Defensoría Pública, recuerdo con claridad también, para que pueda iniciar los trámites legales que correspondiera. Y en efecto, posteriormente se obtuvo esto y se mantuvo en seguimiento el proceso porque era un niño que necesitaba un plan integral de medidas respecto a todo lo que había sucedido y acontecido a lo largo de su vida y más allá del fallecimiento de sus padres. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo en la práctica a veces van mutando y no se va utilizando las figuras legales que deben ser utilizadas? Quiero yo decir que es tal vez por una especie de desconocimiento y también por esta facilidad que se ha llegado a poder adoptar ciertas figuras jurídicas para poder pretender atender situaciones que no son así y que hay que ir dando también claridad para no seguir cayendo en la confusión, porque esta confusión lo único que hace es generar inseguridad jurídica y que lamentablemente en nuestro país en este momento es aún más campante. Bueno, voy a retomar nuevamente el tema de la tutela. ¿Quiénes pueden ser los que ostenten la tutela de un niño, niña o adolescente? Los familiares cercanos, obviamente, principalmente los que tengan grado de consanguinidad hasta el cuarto grado de consanguinidad. Sin embargo, esto sí puede ser moldeable de acuerdo a la decisión judicial. Hay también la posibilidad de que sean personas idóneas y que el juez valorará. Puede ser, como les indiqué, más allá del cuarto grado de consanguinidad, pero todo esto va a ser sometido al criterio de la autoridad judicial. ¿Cuáles son las obligaciones que el tutor va a tener
al momento de que asuma esta obligación. Primero, poder velar íntegramente por el bienestar de este niño y de esta niña. Segundo, representarlo legalmente ante todos los organismos, ante todas las instituciones, ante todos los hechos que se tenga que ejercer la representación. Por ejemplo, en la unidad educativa, el representante legal va a ser la persona que ostente la tutela. Además de lo normal y lo típico que está regulado en nuestro Código Civil, administrar sus bienes con debida diligencia y rendir cuentas cuando la autoridad lo requiera. En la práctica, y ahora que me encuentro en el libre ejercicio, y no sé si ustedes alguna vez habrán tenido algún caso de tutela, no se me ha solicitado la rendición de cuentas en estos procesos. No, no se me ha solicitado. Si es que alguno se le ha solicitado, más bien que nos pueda contar, que escriba un comentario para que nos pueda manifestar. Pero luego de esto, luego de la declaratoria de la tutela, no se ha solicitado la rendición de cuentas. Tal vez por la falta de este seguimiento procesal, ¿no? Sin embargo, no he visto y no conozco de casos similares que hayan solicitado este proceso de rendición de cuentas. Ahora, ¿cuáles son las diligencias previas que se tiene que realizar? Pues no es simple. Esto, al tratarse de una situación de una persona que se encuentra en condición de atención prioritaria, de vulnerabilidad y que está frente a una situación bastante compleja, se requiere también que tanto el órgano administrativo como el órgano judicial que están involucrados para poder definir la situación de la tutela deban verificar la situación real de este niño, de esta niña, antes de poder adoptar la decisión de la tutela o remover también, porque existe la figura de remoción también de esta persona. Primero, ¿por qué es importante las diligencias previas en este proceso? Para poder tener con claridad el panorama sobre la decisión que se va a adoptar, pero eso es evidente. Además, para evitar la arbitrariedad y en los procesos de familia, en los procesos de infancia, creo que es uno de los requisitos primordiales, porque a veces los procesos se convierten en los denominados adultos céntricos y ustedes deben ratificar mi criterio en el momento de que solo se lleva la situación respecto a adultos. Es decir, estamos frente a un juez, jueza, frente a una persona trabajadora social, psicóloga y a la persona que quiere ostentar la tutela y entre adultos se decide y entre adultos se toman las decisiones y el niño únicamente es objeto, y aquí sí me permito decirlo, objeto de una valoración. Entonces, por eso precisamente es necesaria las diligencias previas. Primero, para evitar un proceso adultocéntrico. Segundo, para involucrar a este niño, a esta niña dentro de estos procesos, para que sean parte de todos estos procesos investigativos, para que puedan dar su opinión y para evitar la arbitrariedad, que a veces no sea una decisión contraria a lo que opina y a lo que quiere este niño. Más allá de ello, las diligencias previas garantizan el debido proceso y materializan el derecho del niño a ser escuchado. ¿Cuáles son las principales diligencias y las que deben ser las sustento para la adopción de las decisiones y obviamente para poder argumentar probatoriamente la solicitud que se pretenda conseguir? El informe psicológico, pero este informe psicológico yo siempre recomiendo que no se solicite únicamente la valoración psicológica al niño, porque a veces los abogados no somos psicólogos, no conocemos todo, pero a veces las valoraciones psicológicas son demasiado cerradas y hay ciertas baterías específicas que yo sí considero importante que se puedan solicitar, que se apliquen a los niños para con estas baterías que no sean revictimizantes, pero que sí nos permiten y nos den a nosotros luces sobre si este niño está siendo no manipulado, existe o no una tercera persona que puede llegar a tener influencias, alguien está incidiendo en su decisión, etcétera. Estas baterías, los psicólogos conocerán si hay algún psicólogo aquí que
hay unas hermosas herramientas y unos hermosos test que nos permiten también solicitar dentro de las valoraciones psicológicas, dentro de estas diligencias previas. Los informes sociales también de trabajo social y la que contiene la verificación tanto del entorno familiar, comunitario, de la unidad educativa, la atención en el área de salud, etcétera. Ahora, aquí también quiero enfatizar sobre el rol que tienen las juntas cantonales de protección de derechos, porque tampoco es que se conoce, pero las juntas tienen la obligación de no ser equipo técnico, pero sí ser organismo articulador cuando conocen de estos casos. El Código de la Niñez y Adolescencia faculta que las juntas cantonales sean parte procesal ante estos casos, pero tampoco en la práctica se ha visto. En la práctica no se lo ha hecho. Cuando el organismo administrativo dentro de un proceso administrativo de medidas de protección obtenga diligencias previas, informes médicos, psicológicos en el área de trabajo social y luego de todo el proceso investigativo llegue a obtener conocimiento de que no existe quien ostente la patria potestad, la Junta Cantonal tiene la obligación de ser parte procesal y solicitar a la autoridad judicial se delegue un tutor, se designe un tutor de este niño, niña o adolescente para que ejerza la representación legal. Nuevamente enfatizo, la práctica dista mucho de lo que dice la norma, lamentablemente. ¿Por qué? Una sola ocasión se intentamos hace no mucho tiempo atrás realizarlo. Sin embargo, nos negaron. Y nuevamente caemos en un tema de inseguridad jurídica. ¿Y por qué se nos niega? Porque nos desconocen como parte procesal, al indicar de que la Junta Cantonal no puede ser juez y parte, porque la Junta ya fue juez en un proceso de medidas de protección y no puede ser parte procesal en otra. Situación que yo discrepo bastante en el fondo y en la forma, porque el Código Civil, el Código de la Niñez, perdón, es totalmente claro y específico al conceder esta facultad a las juntas cantonales. Sin embargo, en este caso puntual que les doy el ejemplo, no se nos permitió. ¿Qué más tenemos respecto a la tutela específicamente? Como les dije, existe la figura de la remoción del tutor. Y precisamente en estas líneas se asemeja a la situación con las curadurías, porque existe la posibilidad de la remoción, de la separación del tutor cuando se incumplieran los deberes y obligaciones para los que fue encomendado, principalmente debido a que ha puesto en riesgo los derechos de este niño, niña o adolescente. Y uno de estos riesgos que se ha definido es el hecho de ejercer negligencia, maltrato o abuso físico, psicológico o sexual, además del uso indebido de los bienes, del incumplimiento reiterado de obligaciones, situación que se puede determinar, por ejemplo, en el incumplimiento de obligaciones si es que este cuidador, el quien ostenta la tutela, ejerce la representación legal en una unidad educativa. X. Se ha convocado a 10 reuniones de padres de familia y de las 10 reuniones no ha acudido a ninguna. Únicamente probando estos elementos se puede solicitar y se puede calificar como causal de remoción del tutor. Además de que exista una falta de idoneidad sobrevenida, es decir, de que se conozca y se sepa de que esta persona no es la adecuada para ejercer su rol de cuidador y que ostente la tutela de este niño o niña adolescente. El procedimiento de la remoción es un procedimiento no tan complejo, pues quien tuviera conocimiento o a petición de parte o de oficio, la propia autoridad judicial puede iniciar este procedimiento únicamente delegando la práctica de diligencias, de las diligencias previas que habíamos hablado, el levantamiento de informe técnico de psicología, el levantamiento de trabajo social, etcétera, la aplicación de baterías psicológicas para poder definir si es que existe causal de maltrato en contra del niño o las investigaciones en la unidad educativa para saber si es que, como indique, hubo el incumplimiento reiterado.
y obviamente convocando a una audiencia para que en esta audiencia el que haya sido delegado tutor puede ejercer todos los derechos que implica el debido proceso, principalmente el derecho a la defensa y el principio de contradicción, etcétera. Además de que posterior de eso se tiene que escuchar también al niño, niña o adolescente dentro de esta diligencia para principalmente poder escuchar su criterio, su opinión y poder aplicar el principio del interés superior del niño en este procedimiento de remoción del tutor. Posteriormente, ¿qué se hace en estos procesos? Se designa un nuevo tutor, se valida la oportunidad de poder designar a un nuevo tutor, se dicta medidas de protección emergentes, por ejemplo, en el caso de que se conociera de que el actual tutor es quien ha ejercido un acto de negligencia o maltrato, tiene la obligación de delegar y de designar equipo técnico para que realice el seguimiento y segundo, disponer medidas de protección urgentes, entre esas todas las que establece el artículo 79 del Código de la Niñez y Adolescencia o las del artículo 217 de este código, como indicado. Ahora, eh, como un caso meramente orientativo, porque sí quisiera poder escucharles a ustedes también que puedan comentar respecto a sus prácticas, a ver si han tenido casos como estos. Eh, Hubo un caso en donde había un niño que estaba bajo la tutela de un familiar. Y miren, este fue muy particular porque no tuvo padre y al nacer falleció su madre. No voy a decir el vínculo ni el parentesco que tenía la persona cuidadora, pero esta persona cuidadora profesaba una religión. Entonces, en esta religión tenían este concepto de ser antivacunas. Se había hecho el trámite de, legal para ser designado como tutor y ostentaba judicialmente la calidad de tutor. Sin embargo, llegó a mi conocimiento un reporte del Ministerio de Salud Pública en donde decía que había manifestado a viva voz su negativa al proceso de vacunación y que no tenía las vacunas completas de este niño, precisamente por la religión que profesaba el tutor y que evidentemente él decía que esta religión era la que estaba yendo a inculcar también al niño. Entonces, estábamos hablando de un niño que tenía aproximadamente, no recuerdo si 2 o 3 años, pero no se encontraba en la condición aún de poder opinar y hacerse expresar y entender debido a su edad. Entonces, no se le podía consultar a él qué opina sobre si quiere o no que le vacune, si quiere o no recibir su cuadro de vacunación. Y por el otro lado, nosotros teníamos también toda la normativa, tanto constitucional, convencional, etcétera, sobre la necesidad de la atención en salud. Y se dispuso el levantamiento tanto de informes técnicos, de entrevistas, toda la serie de elementos para poder entender los conceptos y la idea tan arraigada que tenía este tutor sobre esta negativa para entender al niño. Con todos los elementos, se puso en conocimiento del juez y el juez dispuso la remoción del tutor y se delegó a un nuevo referente familiar para que ejerza el cuidado y la tutela de este niño. Entonces, en conclusión, definitivamente la tutela no se mide tanto por el vínculo sanguíneo, porque esta persona tenía un vínculo sanguíneo con este niño, sino por la capacidad real de garantizar los derechos constitucionalmente establecidos, más allá de los conceptos y las creencias personales que cada uno tenga. Y la remoción en este caso específico que les doy no es un castigo, no fue un castigo para el tutor en lo absoluto, más bien fue una acción de protección para ese niño que estaba en una situación de riesgo y de vulnerabilidad. Lamentablemente porque se negaban a poder atenderle y cumplir con algo que es una obligación legal, más allá de la creencia. Entonces, como breves pastillas que yo les indiqué que les iba a dar de mi participación en este diplomado, es primero que consideren a la tutela como una herramienta de protección que
no ha llegado a ser implementada en nuestro país porque sí, porque a alguien se le ocurrió, sino es un proceso histórico de reconocimiento de derechos y de titularidad de derechos de los niños. Y que esta herramienta no se constituye una forma, no es una forma de control o de ejercicio de poder para con los niños, sino es una herramienta de protección, de cuidado y de atención legal y que es la adecuada cuando no existe quien ostente la patria potestad. Segundo, que las diligencias previas son la base para las decisiones justas. Esto implica que en el ejercicio de la profesión sepamos solicitar diligencias previas adecuadas para poder dotar a la autoridad que va a tomar la decisión de los elementos técnicos propios para el ejercicio del principio del interés superior del niño. Y finalmente, respecto a la remoción, con este caso que les indiqué, esta es una medida excepcional, pero es necesaria cuando se conozca del riesgo y es fundamental saberla cómo aplicar para evitar también dejar en desprotección. Ahora, yo reservé estos últimos 15 minutos para poder hacer un poco más dinámico con ustedes, para poder conversar con ustedes. Así que, querido Damián, quedo pendiente para cualquier comentario que tenga. Excelente, estimada doctora, muchísimas gracias por esta ponencia tan esclarecedora y compartirnos también muchas de sus anécdotas. Tenemos una mano levantada de Rodolfo Bolaños. Estimado Rodolfo, adelante, por favor, lo escuchamos. Gracias, doctor Damián y doctora, muy buenas noches, mucho gusto. Qué gusto compartir con usted esta clase. Doctora, una pregunta. Usted se refería a la remoción de los tutores. Eh, Como normalmente esta parte no la entendí, pero quisiera pues que usted nos explique. En la remoción de tutores, como es obvio que hay que darle el derecho a la defensa a todas las personas, ¿no? ¿Será que la remoción de tutor se la plantea como un incidente al juicio principal? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se nombra un tutor, se hace un trámite, un trámite judicial normal, una demanda, todo, ya se nombra un tutor. Pero con el pasar del tiempo, este tutor comete alguna falta, alguna situación que no estuvo correcta y viene un familiar y plantea la remoción del tutor. Esta remoción la plantea como un incidente, es mi pregunta, más o menos parecido a una modificación de visitas cuando ya existe un juicio de regulación de visitas, ¿no? Y digo esto porque me imagino que normal, hay que darle el derecho a la defensa a este tutor que va a ser removido, ¿no? Y se la canalizaría como un incidente al juicio principal. Pregunto. Gracias. Sí, sí, estimado Rodolfo, la remoción del tutor se tramita como un incidente dentro del juicio principal de tutela, no es un proceso autónomo. Es decir, existe el juicio principal, que es el juicio de tutela, y la remoción del tutor se solicita como un incidente dentro de este juicio principal, pues no se está creando una nueva relación jurídica, sino únicamente se está procurando modificar o extinguir una medida ya adoptada dentro de un proceso principal, entonces es como un proceso, como un incidente. Ahora, aquí sí les quiero comentar algo particular, que estoy justo con un proceso que estoy litigando actualmente. No se me calificó ni siquiera como un incidente, ni siquiera como autónomo, únicamente se me recibió el escrito, en este caso motivado, y se cambió. No se solicitaron diligencias previas, no se escuchó el NNA, no se convocó audiencia, únicamente se removió al tutor. Entonces, y aquí nuevamente retomo mis palabras estamos en una suerte de inseguridad jurídica, lamentablemente, en donde vamos a tener que irnos adecuando al criterio que tenga cada uno de los administradores de justicia para cada proceso. Pero definitivamente no es un proceso autónomo, sino un incidente dentro del juicio principal. Bien, muchísimas gracias, doctora. También tenemos una pregunta de Patricio Aguas. Nos dice, mi estimada doctora, buenas noches. ¿Cuál es el procedimiento y trámite para que solicite la tutela a una señora abuelita cuando unos niños están huérfanos?
tiene que recurrir ante el juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y solicitar la tutela como está especificado en el Código Civil, recurriendo a la aplicación del principio del interés superior del niño y en este caso, aplicar el procedimiento sumario. Efectivamente, ahí deberá solicitar también los anuncios probatorios, como indiqué, las diligencias previas, que sería la intervención del equipo técnico, tanto de psicología como de trabajo social, la escucha reservada al niño, niña, adolescente, para que pueda opinar dentro de esto y hacer la insinuación de quién sería la persona que va a ser el tutor. Entonces, se convocará, se iniciará todo el proceso sumario y se convocará audiencia y obviamente se tomará la resolución. Bien, muchas gracias. También Eduardo Cueva nos dice, ¿se podría decir que la orden de cuidado es igual que una curaduría? En la práctica se ha tratado de asemejar la orden de cuidado a una curaduría, pero no tiene ningún valor jurídico. Como les expliqué, la orden de cuidado nace con otras intenciones y en efecto algunos organismos estatales reconocen, otros no reconocen, pero principalmente la orden de cuidado no es reconocida como una de las figuras para poder ejercer la representación legal en lo absoluto. Y si ya vamos a el hecho de la representación legal como tal, con efectos jurídicos de derechos, obligaciones y responsabilidades, la orden de cuidado no genera en lo absoluto ninguna de estas tres. Bien, también Edmundo Sales nos pregunta, dice sobre la remoción y la protección integral. Basándonos en la transición de la doctrina de situación irregular a la de protección integral, ¿cuáles considera usted que son los desafíos más críticos que enfrentan las juntas cantonales al ejecutar una medida de remoción para asegurar que ésta no sea percibida como una acción punitiva hacia la familia, sino como una verdadera garantía del eje de supervivencia y desarrollo del niño? A ver, la mayoría de los procesos donde existe una intervención de juntas cantonales que se adopta decisiones fuertes es entendida como una acción punitiva. Por ejemplo, en el caso de que exista una remoción o en el caso en donde se dan acogimientos institucionales, la familia toma como una acción coercitiva, una acción de represalia y no lo entiende como una medida de protección necesaria para poder garantizar la atención del niño. Ahora, ¿cuál es la forma que se ha procurado incorporar para cambiarle, para darle la vuelta y efectivamente para enfrentar esto y transformar esta situación? Es la necesidad de la atención a ese círculo familiar, a ese núcleo familiar, que no solamente estoy hablando del típico hogar constituido, sino a toda la familia. Entonces, existen los llamados programas de apoyo familiar que ahora entiendo que no existen muchos cupos, pero sin embargo es un programa muy valioso en donde está integrado por un equipo interdisciplinario. Estos programas permiten atender a la familia de manera presencial y permanente, no solamente semanalmente, sino incluso diariamente para poder con ellos trabajar procesos de sensibilización, desnaturalización y también de acercamiento para que puedan comprender las decisiones que se han ido tomando y garantizar que se dé una adecuada protección integral. Y también de sensibilización, ¿por qué? Porque puede también modificarse estas causas que generan el riesgo, que han generado el riesgo y que han generado la remoción, y que una vez modificadas estas causas se puede cambiar la situación, ¿no? Pero es importante la necesidad de que se dote de estos recursos en estos proyectos, por ejemplo, de apoyo familiar que he indicado, que lamentablemente cada vez están más restringidos y que no contamos con los equipos suficientes dentro de nuestro país. Bien, muchísimas gracias, doctora. También tenemos la mano levantada de Vanessa Luna y luego regresamos con el doctor Rodolfo, por favor. Adelante, estimada Vanessa, buenas noches, le escucho. Buenas noches, ¿cómo están? Una consulta, doctora. Al momento de que un niño queda sin su madre por haber fallecido y el padre tiene que salir del país, ¿se puede nombrar a una abuela como tutora?
o sin embargo, digamos, no existe ninguna causal para suspender la patria potestad ni tampoco para privar para que se le nombre un curador, pero sí el padre está de acuerdo a que se le nombre como tutora a la abuela, digamos, en este caso. ¿Es posible aquello? Ahora, recuerden ustedes cuáles son, a ver, primero, para que se dé la tutela no tiene que estar en ejercicio de patria potestad ni padre o madre. ¿Y cuáles son las causales para la suspensión de la patria potestad? Si bien no está la madre, pero está el padre tiene que valorar si cumple con las causales para la suspensión o para la pérdida de la patria potestad. En el caso de que no cumpla con las causales, la ley no va a permitir que el padre no ejerza la patria potestad de su hijo. Y en estos casos, en la práctica, la mayoría de veces, y ustedes también deberán haberlo aplicado alguna vez, se ejerce los denominados poderes. El padre que va a migrar deja otorgando un poder a la abuela para que ejerza el cuidado y representación de su hijo en su lugar porque está otorgando un poder. Esto sí ha sido adoptado por autoridades judiciales, en efecto, porque el poder confiere un mandato a esta persona para que pueda ejercer la representación y el cuidado. Más allá de ello, si no se encausa el hecho de que el padre incumpla con una de sus obligaciones y incurra dentro de las causales para la suspensión de la patria potestad o la pérdida de la patria potestad, no hay forma para que se pueda delegar a una abuela o un abuelo la tutela en este caso específico. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Bien, muchas gracias. Y finalizamos con una pregunta del doctor Rodolfo Bolaños. Adelante, estimado doctor. Gracias, doctor Damián. Estimada doctora, disculpe sea reiterativo en mi participación, sino que estos temas de familia, niñez, nos apasiona a muchas personas. Mi pregunta así concreta, ¿no? ¿Usted nos puede precisar, estimada doctora, cuál es la diferencia entre la tutela y la curaduría? Si existen diferencias de su percepción. La tutela es la figura que se designa para que una persona ejerza la representación de un niño, niña o adolescente que no tiene quien ostente la patria potestad. Esa es la definición específica de la tutela. En cambio, ustedes saben, la curaduría no es solamente para niños, niñas, adolescentes. La curaduría es para personas con discapacidad, es para personas que han sido declaradas interdictas y que incurran dentro de las causales para la declaratoria de interdicción y básicamente es para que administre los bienes. En cambio, la tutela se ha sentado en el concepto también para que pueda ejercer la representación en la defensa y protección de derechos de este niño, niña o adolescente cuando no existe quien ostente la patria potestad. Ese es uno de los elementos sustanciales. La necesidad de la ausencia de quien ostente la patria potestad de un niño, niña o adolescente es quien será delegado como tutor de este niño, niña o adolescente. Gracias. Bien, muchísimas gracias. También tenemos una mano levantada de Dolores Jiménez. Doctora, adelante, por favor. Buenas noches, doctor Damián, felicitándole por este diplomado excelente, lo mismo a la expositora. Una pregunta, doctora. Tomando el caso que había mencionado la doctora que hizo una pregunta que me precedió, aquí en Loja tenemos exactamente eso, muchos casos en que los padres se van al exterior y entregan un poder a los abuelos, justamente para que hagan la representación de estos menores que quedan a su cuidado. ¿Qué tan válido es ese documento o es preferible que luego los abuelos pidan la tenencia o se puede quedar simplemente con ese poder? Esa es mi pregunta, doctor. Gracias. A ver, aquí primero, la tenencia no pueden ostentar los abuelos, ni abuelo ni abuela. La tenencia es única y exclusiva para que ostenten padre o madre. Y en el caso en que padre o madre no puedan ostentar ni la tenencia ni la patria potestad, si es que ya transcurre el tiempo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia para que se ejerza, perdón, el Código Civil para que se ejerza la tutela,
debería ya iniciarse el trámite también de la suspensión de la patria potestad y que se delegue posteriormente a un tutor. ¿Por qué? Porque estos poderes no conceden en el fondo la responsabilidad y la obligación a esta persona, sino únicamente es en representación de su padre o su madre. Entonces, si es que el padre migra o la madre migra a Estados Unidos y se va por un año, mayor problema no puede existir porque está yendo a ejercer la representación legal en base a este mandato o esta encomienda que está otorgada a través de este instrumento público notarizado. Pero si ya persiste en el tiempo, ya también estamos incurriendo en las causales para poder iniciar el trámite de suspensión de la patria potestad y posteriormente la designación de un tutor para que pueda ya a su nombre personal ejercer la representación legal de este niño, niña o adolescente, que es la forma que se debería adoptar para poder atender las necesidades, pero que lamentablemente en la práctica, y ustedes también habrán visto, hay padres que han migrado y dejan un poder hasta que sus hijos cumplan los 18 años, lamentablemente, sin que exista un adulto que sea delegado como tutor responsable de este niño, niña o adolescente. Eso, estimado Damián. Bien, perfecto, estimada doctora, muchísimas gracias. En nombre del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris y también pues en agradecimiento en nombre de quienes participan en este espacio a través también de redes sociales. Doctora, de verdad ha sido muy esclarecedora su participación y estoy seguro que nos servirá muchísimo en la práctica. Le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Gracias a todas, a todos quienes han estado aquí. Nuevamente quiero extenderles esta felicitación por tomar el ánimo y la iniciativa de participar de estos procesos. Insisto, el tema de derecho de familia no es un tema mecánico, tampoco estático. De hecho, para mi criterio es uno de de las ramas del derecho más cambiantes, que más transitan y que más actualización requiere de quienes ejercemos la profesión. Y por eso quiero felicitarles por estar ustedes en estos procesos constantes de formación que es trascendental para poder garantizar, primero, una adecuada atención a la infancia, a las familias y segundo, un adecuado servicio por nuestra parte. Entonces, felicitarles y de igual manera agradecerle, doctor Damián, por haberme permitido compartir estos espacios, felicitarles por estos espacios de formación académica nuevamente. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche. Gracias, igualmente, estimada doctora, y muy generosas sus palabras. Bien, lo propio, estimados participantes, a ustedes un sincero agradecimiento y recuerden, nos vemos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. Estuvieron con nosotros el día de hoy el doctor Max Brito y la doctora María Fernanda Morales. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Feliz descanso. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana con todos. Bendiciones, colegas.